Hola, este es un recorrido sonoro. Para hacerlo vas a necesitar auriculares y una hoja de papel blanco. Si no los tenés, podés pausar la reproducción e ir a buscarlos. ¿Ya los tenés? Ahora vamos a hacer una prueba de 15 segundos para ajustar el volumen y que te sea posible seguir bien el camino. Por último, chequea que tu dispositivo siga conectado a internet para poder seguir con el recorrido, pero asegúrate de no ser interrumpido por llamadas o mensajes por los próximos 30 minutos. Si todo está listo, voy a contar desde 10 y comenzamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¿Estás aquí? ¿Seguiste escuchando la voz? Me alegra que estés aquí. ¿De quién es esta voz de todas maneras? Viene de o a través de tu teléfono o algún dispositivo que forma parte, incluso está asociado legalmente a tu identidad. ¿Y qué hay de esa otra voz? Quizás podemos oír esa otra voz en nosotros cuando leemos o cuando intentamos escribir. Es esa que parece decir discurrir a una distancia, como si todo lo supiese. Voz que no es esta es un sonido más. Aquella voz distante, quizás de una persona distante, viene de lejos. Lejos e inexplicablemente atraviesa una distancia que haría parecer que dice todo mucho antes que lo pienses. Lo veas, lo leas o que escuches estos fonemas, esos sonidos, estos. Esa voz, sin embargo, no puede hablar por sí sola, directamente. Pero recorriendo esta distancia desnuda, para nada homogénea, para nada continua, nos dice que no hay verdad en lo que buscamos. Que aquí, donde nos situamos, la única verdad está a cierta distancia, apartada de las voces y los sonidos, de los territorios aparentemente homogéneos, desnudos o continuos como la hoja de papel que nos precede. Las palabras deben caminar durante mucho tiempo. Pero aquí estamos, al descubierto, a la intemperie. Aceptamos como punto de partida esa dificultad de vivir que tienen las cosas. No hay, al principio, nada. Nada. El papel liso, blanco, sin una sola arruga. Quizá escuchando entonces la única posibilidad sea escribir o volcarnos, transferirnos hacia este centro de gravedad otro, frágil frente a nosotros. Tal vez seguir por ese camino sea similar a enfrentar esta hoja, esta blancura frente a nosotros. Especie de ventana más allá de la ventana. Lo que escuchamos entonces a través de esa ventana es otro lugar. Tiene una calidad diferente a la de tu entorno actual, pero pareciera ser un posible entorno habitable. Algo que, sin haber conocido, jamás podríamos reconocer, describir o siquiera escuchar. Algo que está fuera y dentro de nosotros. Reconocemos incluso que se ha levantado algo de viento y que la luz puede reunirla de más de un momento en este territorio de nuestra memoria.
Poco a poco, ese viento nos muestra y oculta algunos velos de niebla. Parece disgregarla sin que el aire, sin embargo, recupere toda su transparencia. Aquí quizás vamos a vivir desde ahora o ya vivimos alguna vez. Si este es un territorio, ¿es interior o exterior? ¿Es una representación? En un futuro, todos los territorios adquieren una valoración ecuánime. Los territorios ahora considerados sólidos, palpables, las distancias fijas y duras de los mapas, entre las ciudades abarrotadas, entre los valles y picos de una boca, entre las partes asimétricas de una cara, todos ellos plausibles de ser tomados, colonizados y descolonizados, invadidos, capturados y liberados, alambrados y asfaltados, pierden su valor, su capacidad de albergarnos, de identificarnos. Saturados quizás de humanidad, se arruinan como era predecible. En este futuro no sobrevive nada sobre la faz de la Tierra. Mientras que por décadas los estados y los poderes se afanan en carreras para terraformar planetas lejanos, otras teorías que terminan siendo más convincentes o probables se abocan a colonizar lo que llaman espacios interiores. Estas regiones son decretadas impersonales, errantes, continuas, simultáneas y sucesivas, en las que cada uno de los individuos, bajo una entonces falsa identidad, se atribuye, recorta o proyecta la parte que le toca. Algo de la identidad como hoy la conocemos es entonces abolida. Se desarrolla una tecnología capaz de acceder a esos espacios comunes, que dejan de ser considerados interiores. Y como siempre fueron administrados por ministerios y secretarías de cultura, estos pasan ahora a tener incumbencias geográficas y son organismos militares a la vanguardia de la campaña de ocupación y explotación. El desarrollo de la tecnología, de características imaginables pero descripción imposible por su evolución exponencial y continua, absorbe todos los fondos dedicados a la antigua explotación espacial, que pasa a ser vista como una ciencia menor y desabandonada. Ocurre paralelamente una etapa final y voraz de la hoy incipiente disolución de toda privacidad y opacidad posible. El primer dispositivo es muy simple, casi mecánico, y parecido a una atracción de feria expuesta en algún museo. Por medio de la sucesión de flashes lumínicos e imágenes lo suficientemente breves como para que la retina y la conciencia se esfuercen en crear un resto, quizás funcionando como un reverso de lo que se llamó cine, o algo similar, se opera sobre los intersticios de la memoria mientras ésta está ocupada en mantener la continuidad del tiempo. Se lee, codifica, captura y transfiere algo. No se trata de información. Lo más oscuro de la conciencia, dicen, supuestamente imposible de hacer común. Aquello que no es representación ni objeto, dicen. Aquello que en nosotros no es sujeto, sino lo que llaman murmullo de la vida, se implanta, se transustancia a nanopartículas y se destina a colonizar obras de arte. En un principio pictóricas, que dependiendo de la cantidad de oscuridad podían albergar más o menos conciencias. De ese modo se las sustrae de la usura del devenir y quedan custodiadas como posibilidad de una plenitud que quiere volver. En este futuro no se puede salvar la Tierra, pero se confía a algoritmos hermosos e imposiblemente simples el hallazgo de la definición, con millones de cuestionamientos y controversias codificadas, de qué constituye el arte y el pensamiento, qué es la creación. Se les confía terraformar las obras humanas para transferir esas conciencias.
Estas primeras obras son depositadas en containers y lanzadas a orbitar la Tierra en satélites culturales, dicen. El planeta ya arde, o se colapsa en la mayoría de las latitudes. El algoritmo entonces es computado a borbotones. Exponencialmente define y niega que todo y nada sea arte. Se pliega y repliega como un chorro, como una hoguera avivada por el aire de sus propias conclusiones que vuelven a ser negadas y rescatadas. No busca un resultado, solo perpetuarse en una conversación infinita, una llama que todo lo cree y consume, iluminando con destellos las montañas brillantes de desechos y maravillándose con toda la muerte y desolación, las tragedias y las apatías, los devenires inhumanos y las iluminaciones místicas. Como la suma del pensamiento y el arte, el algoritmo se consume a sí mismo. Crea nuevos dispositivos para poder transferir conciencias a las obras que son legitimadas por los nuevos paradigmas computados y luego las destruye o deja como piezas obsoletas. Una fogata que está en todos en la medida que está en cada uno. El algoritmo es una mezcla de iconoclasta enamorado del fuego y bonzo que no sabe por qué arde. Cuestiona todos los patos y etos imaginables por la humanidad. La singularidad en ciernes, el posible colapso de la pira ardiente, es la búsqueda de una nueva subjetividad que emergería en un sentido quizá opuesto a la del sujeto estético que surgió con la creación del aparato llamado museo del siglo XVIII. Un sujeto inimaginable para todas esas conciencias que orbitan alrededor de las ruinas, que quizás tampoco puede imaginarnos a nosotros, y que por ende nos borra con esa violencia que solo la creación puede ejercer. El tornado está sobre nosotros, nos absorbe en su hélix hacia ningún lugar, nos arroja exponiendo el aire, lleno de nosotros, expulsado de nosotros. A veces parece que estamos en el centro, en el ojo de la tormenta. Sin embargo, en el centro de la tormenta no hay nadie. En el centro de la tormenta está el vacío. Pero en el centro del vacío hay otra tormenta. ¿Estás aquí? ¿Me seguís escuchando? ¿Dónde estamos? ¿Nos perdimos? ¿Estuvimos caminando sin pensar o nos perdimos pensando? ¿Cuánto tiempo llevamos andando? Aturdidos, encandilados por la saturación de pensamientos, imágenes. Este blanco sin referencias quizás es como un nuevo comienzo, iridiscente. Rayo de un trueno futuro que acabamos de escuchar. Este es el rayo evocado con los ojos cerrados. Estamos entonces en un pasado exacto, leído o escuchado en alguna otra hoja. Ya no nos quedan más comienzos. Dicen que al leer sin voz, los músculos tensores y constrictores de las cuerdas vocales y de la glotis se activan como si lo hiciéramos en voz alta. Algo de lo que vemos en esta hoja, como ese rayo, quizás nos provoca truenos en el cuerpo, o recuerdos de nuestras primeras lecturas. Las mímicas labiales, los textos que imaginamos susurrados o murmurados, los que sería preciso poder gritar. También dicen que leer es escuchar, pero todo eso, aquello que dicen, no siempre se refiere a hablar, fonar, sonar y resonar. Algo oído por allí no necesariamente ha sonado, y muchas cosas que no ocurren son oídas. No es el ruido del árbol lo que no existe al no haber nadie para escucharlo caer en medio de un bosque. El sonido es incesante desde la primera vez que se enunció la pregunta, y desde entonces no hay nadie que no cargue consigo uno, su árbol al hombro para soltarlo en un silencio justo. Pero aquí seguimos, encandilados, hartos de pensamiento, en esta estepa helada, este salar de tiza sin caminos, y ahora además cargamos eso. No existe dónde plantarlo, ni siquiera podríamos escucharlo arder.
Porque ¿cómo hacer fuego envueltos en este viento insoportable, rodeándonos en todas las frecuencias, reverberando en todas partes? Nuestro silencio. Quizás lo que cargamos sea eso. Quizás ese árbol sea el silencio. En este mar de sal, sin siquiera un archipiélago de signos, pasta de extremófilos, intentando escuchar algo que no vemos, algo que no ocurre, yendo al encuentro de lo que no está. Hubo cierto alivio en esta homogeneidad, pero debemos intentar romperla. Confiar en esta única sombra que cargamos en esta continuidad. Un espacio sin aquí ni parte alguna. Alzamos entonces nuestra mano sobre esta hoja, imaginando que como un árbol puede tapar algo de ese viento helado, lleno de niebla, lleno de arenas blancas, de sal, de agua congelándose y descongelándose frente a nuestros ojos, a la espera de que las sombras dibujen un camino de hojas donde escuchar crujir nuestros pasos. Prestemos oído entonces a esas sombras, a esta frágil voz de nuestro silencio tocando la hoja. Quizás nos llega algo a través de esa sombra, algo desde el otro lado, o todo lo que se escucha es un otro lado, otra cara. Al otro lado podríamos escuchar una historia, escrita en otros papeles por alguien hace tiempo, que evoca un bosque cercano. Quizás de allí venga el refugio. Como sea, debemos dirigirnos hacia ese bosque. También sabemos que es aquí, en estas tormentas blancas, donde se han inventado todas las palabras y con ellas la ausencia. Y todos los pensamientos con los que nos perdimos y aturdimos puede que formen parte ya de esta pasta seca. Qué difícil abandonar estos pensamientos. Esa voz que parece saberlo todo, más insoportable aún que el blanco. Dije algo, escuché algo. ¿A dónde me aproximé? ¿Pregunté o contesté algo? Podría entonces escuchar y callar, o pensar con los sonidos desde ese otro lado. Los árboles del silencio que habitan esta hoja, trama tejida de silencios blancos, único absoluto que creemos vivible, en este absurdo intento de crear algo. Blanco absoluto, absoluto de pastera, absoluto de las máquinas en esa pastera, de los operarios con protecciones auditivas, reflejados en el líquido blanco de esa pastera, las ordenanzas y las oficinas llenas de resmas, los gramajes, las calidades, los cosecheros de la caña de azúcar. Todo lo oscuro desde ese otro lado, aplastado por el peso del número de página, pero a una brisa de volar por los aires. Página temblorosa y débil, la tierra que oprime, como una isla balsa a la intemperie de la marea, el blanco fondo de los sonidos, de los signos que vienen del otro lado. Si, como dicen, al hundir la mano en el mar por un instante se tocan todas las costas, al apoyar nuestra mano sobre esta hoja, podríamos estar tocando también las quemadas, las escondidas, las enterradas. Y si diéramos vuelta a la hoja, si la levantáramos, ¿no se escurriría toda esa oscuridad ahí abajo? El deseo, lo oculto, los terrores, las noches. Ahora quiero que escuches lo que viene del otro lado. El ritmo de la disposición de los árboles contra nuestros pasos. Ese posible llamado, escuchado en una posible historia, por alguien hace tiempo, evocando un bosque cercano. Quizás sin dar la vuelta, vamos escuchando de a poco algunos sonidos que asoman la cara de este lado. Escuchamos primero la abeja feliz, zumbando entre nuestros dedos, trayendo ese sonido de ramas reales, casi visibles, y posándolo sobre otras que aún no imaginamos. Ahora sabemos que allí hay un bosque, y que quizás no podamos dar vuelta a la página sin perderlo. Toda esa oscuridad que creemos tiene todo lo que queremos decir, y que al parecer solo conoceremos por su falta, como el insomne conoce al sueño. Y así escuchamos nuestros pasos, debajo de nuestros pies. Escuchamos al hielo transformarse de a poco en hojarasca. Avanzamos y de a poco el blanco, que nos parecía tan blanco, comienza a volverse gris con nuestra presencia. Y pensamos que entonces el blanco nunca es blanco. Y recordamos que todas las flores blancas,
que hasta ese momento nos parecían blanco nieve, eran de un blanco amarillento. Y las pocas que son de un blanco nieve son de una textura tan distinta que no es posible compararla en absoluto. Que la mayoría de las flores tienen el color de la tiza. Blanco tiza que ha sido tan usado despectivamente, pero que es en realidad un bello blanco cálido, en ningún sentido intenso. Recordamos todos los blancos y todos los blancos eran otros, hechos de todos sus reversos, sus oscuridades, las mismas que debemos enfrentar al borde de este bosque con su ritmo parecido al de nuestros pasos. Eso que buscábamos a veces se vuelve difuso, tan difuso como el eco de nuestro caminar. Recordamos la niebla que lo cubría todo al comienzo, como una espesa manta húmeda. Entonces hay que cerrar los ojos empapados y confiar en el gris arratonado que cada uno lleva consigo bajo los párpados. El Legengrau de los alemanes que saben de bosques y de palabras interminables. Aquí la vieja voz desfalleciente callaría. Como no es verdad que hable, no puede entonces tampoco callar. Y habría un día aquí, donde no hay días, en que todo sea silencioso, vacío, como ahora, como pronto cuando todo haya terminado. Cuando todo esté dicho, dice la voz, murmura la voz. Nuevamente solo podemos escuchar. Escuchar la luz intentando atravesar la densidad hasta nuestros cuerpos, incluso a través de nuestros párpados. Escuchar los pastos quietos, los pájaros negros dormitando en las ramas inmóviles sin que llegue el sobresalto. Si no existe la caída ni el ruido, tampoco entonces el amparo del silencio, y quizás es la espera lo que surcamos como límite entre ambos. Aquí traemos nuestro árbol. Nuestros ojos parecen ir retrocediendo en la dirección opuesta a nuestros pasos, como queriéndonos ver en la distancia. Y somos finalmente solo una sombra, errando entre la penumbra. Todas las obras no son más que un ornamento de la oscuridad. Este árbol es apenas una planta, frágil yuyo hecho de todas las hojas juntadas en el camino, todas las hojas arrancadas, pisadas, escuchadas secándose en diferentes libros de una biblioteca. Aquella planta que crece debajo de un árbol de raíces fuertes, que crece en las sombras.